comunidad de cultura, qué bueno estar aquí hoy con ustedes para hablar de lo que nos apasiona, todo el tema de cultura, de transformación cultural, de lo que estamos viviendo hoy, de ese COVID que nos tocó, que nos puso a trabajar y a relacionarnos de forma diferente. Hoy estamos con Natalia Flores de ACEP. Ella se va a presentar, ella nos va a contar quién es, qué hace. Nati, contanos quién sos, a qué te dedicas, qué es eso poquito que te toca hacer. Hola a todos, mi nombre es Natalia Flores, como dice Cris. Natalia es mamá de dos hijos, una niña de 16 años y un niño de 10 años, entonces viviendo las experiencias de lo que significa este proceso de educación al lado de estos dos grandes seres humanos. Soy también esposa de Camilo, soy amiga, soy hija. Soy la líder de talento humano, llevo 9 años en la compañía, siempre conociendo este mundo de la cultura, de las personas, de los procesos. Dentro de nuestro proceso de talento humano tenemos diversidad de temas que nos hace poder ser muy transversales para la compañía y ser unos aliados de cada uno de los diferentes procesos y pues de la estrategia que significa un gran valor para nosotros en esos resultados. Tenemos también la experiencia del consumidor desde hace 2 años, esto porque al tener como centro en nuestra estrategia las personas y el consumidor nos hace poder entenderlo mucho más desde los arquetipos, ver ese NPS, ese CES y desde ese entendimiento también de lo que pasa frente al consumidor, nosotros cómo hacemos nuestro trabajo de cultura. Súper, Nati. Y ahí tocas un tema de lo, pues, digamos que lo que nos convoca y vamos a hablar hoy mucho, y es todo ese tema de la transformación cultural que vive ASEP y que ha venido viviendo en estos últimos años. Como tú dices, cuando entendemos que el centro es ese ser humano, ese usuario, esa experiencia, entonces de ahí empezamos a trabajar, de ahí para atrás todo ese back, como todos empezamos a enfocar nuestros esfuerzos para que esa experiencia al cliente sea la mejor y que esos resultados sean siempre enfocados hacia allá. Quisiera que nos cuentes un poco de esa historia. ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo, Nati, toman la decisión de trabajar un proceso de cultura de forma intencionada? ¿Qué ha pasado? Ujú. ¿Qué hitos importantes nos pudieras como contar de lo que te vayas acordando? Entonces quisiera que nos cuentes esa historia de ese proceso de transformación cultural de hacer. Cris, como todos saben, ASEP es una compañía de 80 años, una compañía que tiene una historia hermosa a partir de lo que significa nuestro fundador José María Acevedo Alzate. Don José cumple este año 101 años y quiero empezar pues contando esto porque cuando uno habla de cultura, reconoce la historia, la valora, entiende a partir de los aprendizajes todo lo que va pasando en ese camino de vivencias y en esa transformación que se ha tenido durante tanto tiempo. Nosotros empezamos a hablar de cultura de una manera muy decidida desde hace alrededor de 4 años. Tradicionalmente en los procesos de talento humano venimos o veníamos hablando del tema de clima, haciendo mediciones que nos permitían ver de una manera como muy de la hora lo que se estaba sintiendo en los trabajadores y llegó un momento donde dijimos, no, venga, entendamos la esencia, entendamos el ADN, entendamos eso que es lo que se ha construido durante tanto tiempo, que nos hace tener unas creencias, que nos hace tener una forma de actuar, de pensar, de sentir y que nos caracteriza porque finalmente pues lavadoras, neveras, muchos las hacen, pero dentro de lo que significa eso que tanto atesoramos y valoramos que es la cultura de las personas, pues también requeríamos entender muy bien qué había ahí arraigado. Entonces, a partir de eso, pues ese año no empezamos a medir clima, sino que empezamos a medir la cultura y tuvimos un gran aliado que fue Caramelo Escaso, quienes empezaron a vivir con nosotros esta experiencia. Entonces, empezamos a hacer toda la medición, a tener unas muestras que fueran representativas. Nosotros tenemos diferentes segmentos en nuestra población, entonces tenemos la parte de las personas que trabajan en la planta, los técnicos de servicio, la parte comercial, tenemos la parte administrativa y desde esa diversidad entender entonces qué era lo que estaba ahí arraigado en nosotros.
A partir de esta medición, empezamos a entender qué era lo que nos hacía ser muy fuertes, qué era lo que teníamos que nosotros seguir cuidando frente a la cultura y qué teníamos que seguir transformando. Entonces ha sido un proceso muy bonito porque en cada decisión que nosotros tenemos, acompañándola precisamente para esos objetivos y esa estrategia, siempre miramos la cultura. Cuando vamos a hacer alguna actividad, vamos a cambiar algún ritual, siempre volvemos a esas mediciones que hemos tenido que nos va permitiendo esa evolución de todo lo que nosotros vamos realizando. Entonces, cuando hicimos esa primera medición de cultura, encontramos que nuestra cultura se caracteriza por ser cercana, por tener un alto sentido de pertenencia, porque la gente valora que tiene posibilidad de crecimiento en la compañía, porque teníamos un modelo de excelencia que hace parte de lo que nosotros hemos venido trabajando para poder ser innovadores, para poder ser líderes, para poder ser competitivos y de esa forma pues ver que eso debíamos seguirlo conservando, obvio teniendo unas evoluciones porque los tiempos van cambiando y permite que algunos apuntes tengas que hacerle, Ujú. pero que debíamos seguir pues como con estos temas y ver qué rituales eran importantes para la gente, porque hay veces uno puede hacer un montón de actividades que no generan ese mismo valor y para nosotros fue ver también qué debíamos seguir conservando y qué debíamos cambiar. Y ahí empezamos también a entender qué era lo que teníamos que intervenir en los líderes, intervenir en las comunicaciones, intervenir en el trabajo del talento y empezamos a hacer unos procesos también de acompañamiento con las diferentes direcciones para nosotros, según lo que nos llegaba de información, pues saber qué teníamos que intervenir. Nosotros desde hace un buen tiempo venimos realizando unos encuentros mensuales, a hoy los llamamos entre amigos, donde tenemos la oportunidad que la gente con nuestro gerente sepa cuáles son los resultados de la compañía. Pero no solo hablamos de resultado, hablamos de cultura. Entonces, un ritual que hemos tenido y que ha sido súper importante para nosotros es el tener esa comunicación permanente con la gente y siempre nos reinventamos y miramos qué llevar de diferente en un espacio que pueda existir humor, que sea fresco, que sea natural, porque es algo que también tenemos las personas de hacer. Ese espacio ha sido un momento que todos esperamos, donde hemos hecho diferentes cosas, entonces llevamos los uy y los es decir, lo que hemos hecho bien y lo que no hemos hecho tan bien, porque nos pasó que cuando medimos la cultura, nosotros teníamos un eslogan que era hacer las cosas bien desde la primera vez y encontramos con esa medición que era un eslogan que generaba prevención en las personas para poder arriesgarse o tener esa parte de la innovación que tanto buscábamos. Entonces, esa medición de hecho nos sirvió a poder sacar ese eslogan y seguir hablando de la excelencia, pero la excelencia desde, hey, sí, nos equivocamos, pero aprendemos de esos errores. Y por eso, pues en Entre Amigos, tener ese espacio que nos permite en los de una manera jocosa, decir, no hicimos esto bien, pero podemos llegar a esos uy, y por eso, pues como tener ese contraste. A hoy, de hecho, estamos haciendo una serie en el espacio de Entre Amigos, y en esa serie hablamos de un valor. Y los protagonistas somos nosotros. Entonces, escogemos una persona de la compañía y hacemos pues una parodia muy chévere que ha permitido que con esa mezcla de la formalidad, pero también de una manera muy casual, le podamos llegar a los empleados. Entonces, este camino de transformación de la cultura nos ha llevado a entender que esa es la forma de nosotros poder seguir teniendo equipos comprometidos, motivados, de que hay momentos que hicimos algo bien y otro tenemos que hacerlo de otra forma. Entonces, ha sido un proceso de cambio donde a los líderes los hemos comprometido. Eso ha sido algo súper valioso también, porque es como el liderazgo juega un papel representativo. Hay que empoderar y darle confianza a los líderes y hemos entendido que esa es la estrategia que permite que también podamos llegar a toda nuestra población. Nosotros somos 3.000 colaboradores, donde necesitamos a esos líderes muy confiados y con toda la información de lo que significa la cultura. Entonces, Talento Humano entrega unas herramientas, pero acá los protagonistas son todos los líderes de la organización. Entonces, con el trabajo que hemos hecho de liderazgo, también hemos logrado que esa cultura y
ese camino que estamos siguiendo se siga consolidando. Y pues ha sido una experiencia que nos ha llevado a ver qué más tenemos que seguir como en esa evolución de la cultura. No, Nati, uno te oye y definitivamente entiende, la tienen clarísima. Y me encanta que menciones lo del tema de los líderes, el tema de los rituales, que muchas veces las organizaciones nos preguntan, pero ¿cómo se tangibiliza esa cultura o eso a veces tan etéreo que hablamos y cómo lo llevamos a la acción? Y a veces pensamos que son acciones supremamente grandes o difíciles de hacer y son en los pequeños detalles donde definitivamente se moviliza la cultura. Y como tú lo Cris, mencionas, hasta en los nombres. de acuerdo, y tocas un tema muy valioso y es la simpleza y los detalles, que son los que nos tienen que acompañar precisamente cuando hablamos de lo que estamos haciendo nosotros en las organizaciones, porque es tener como esa voz del empleado muy cerca en ese entendimiento que se da y son cosas muy sencillas, pero que agregan mucho valor. Total. Cuando te hablo, por ejemplo, de un ritual que iniciamos este año, que se llama Visitando los Procesos, es un ritual donde el equipo de gerencia va donde los equipos, en este momento nos conectamos es con los equipos y entonces les preguntamos, bueno, ¿y cómo ha sido este tiempo? Cuéntanos cómo ha sido la experiencia, contanos una cosa divertida, contanos que ha sido muy duro. Entonces es una conversación muy natural, es una conversación como cualquiera que tú puedas tener con alguien que estás conociendo o que pueda ser muy cercano y es como capturar esas cosas que son hasta importantes a uno en la vida diaria y que le permitan al otro sentirse importante. Y ahí el reconocimiento también lo llevo, pues como acá mencionarlo, porque el reconocimiento no es solo hablar de dinero o de hablar de, de algo en especie, sino más el darle ese valor a ese ser humano desde lo que está haciendo, desde su diferencia, desde su propósito. Y cuando hablo de ese propósito es porque nosotros también cuando hablamos de cultura lo hemos enmarcado mucho en el propósito de la compañía. Nuestro propósito es hacer familias y hogares felices. Entonces, cuando uno la estrategia la tiene clara y captura como esas palabras claves desde el propósito y desde los valores, tú tienes que estar insistentemente hablando de esos temas que son los que deben quedar en el ADN de las personas y no de manera obligada, sino porque te dé sentido a lo que tú también tengas como propósito de vida. Entonces, menciono eso porque nuestros espacios son muy pensados precisamente desde nuestro propósito superior y desde nuestros valores. Entonces, si somos cercanos, humanos, apasionados, abiertos al cambio e íntegros, todos nuestros rituales deben estar enmarcados precisamente en eso y de una manera que sea coherente en cada una de esas acciones o conversaciones que se tengan. Nati, ¿qué nota todo eso? Y tocas un tema que ya te iba a preguntar, porque ustedes lo tienen clarísimo y ese es de propósito superior. Me gustaría que nos cuentes de pronto, profundices ahí. Ya lo mencionas, que para ustedes es un motor movilizador y parte, digamos que de toda la transformación. Pero Nati, ¿cómo se los lleva a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir Ujú. que no solamente Santiago y Natalia y el comité directivo son los que lo tienen ahí, sino que un operario también lo identifica? Contanos incluso hasta anécdotas que tengas o experiencias alrededor de ese propósito. Cris, mm, es un camino largo. No podemos decir que el día que declaramos el propósito superior familias, hogares felices, a los 6 meses ya todos lo teníamos súper claro, porque acá nuestro trabajo no era decirlo, sino hacerlo consciente. Y cuando hablo de consciente es que cuando yo fuera donde el compañero que hace la nevera entendiera que si él pone bien el tornillo implica que está siendo feliz a una familia, que él se está haciendo feliz él también. Entonces nuestro trabajo, si bien era como en los diferentes espacios, recordar por medio de nuestro discurso el propósito superior, era llevarlo con ejemplos muy tangibles a lo que significaba desde mi rol el aporte para ese propósito superior. Además que no era solo un propósito superior hacia el consumidor, sino hacia adentro. Y si nosotros no lo hacemos hacia adentro, pues se vuelve también demasiado ilógico cómo vamos a hacer familias, hogares felices y acá dentro de los empleados nos están viviendo. Entonces empezamos a tener espacios de conversación
con la gente, explicándole la estrategia de la compañía, explicándole el para qué, pero también el cómo y el qué que nosotros teníamos, pero poniendo el ejemplo desde el rol, cómo se hacía. Eso tuvimos, pues yo te puedo hablar por ahí de 4 o 5 espacios llevando el mensaje. Y no solo lo hacíamos por medio de esos grupos focales donde hablábamos de la estrategia y les explicábamos cómo lo llevábamos desde lo que hacíamos, sino también nosotros tenemos, como les decía, algo que se llama la excelencia. Y hacemos unas rondas semanales donde visitamos los procesos y los visitamos para saber cómo están y hablándolo desde los 3 focos que son liderazgo, innovación y competitividad. Y la pregunta clave era, cuando íbamos, por ejemplo, a servicio, bueno, Harold, decime vos cómo haces familias, hogares felices desde el servicio. O el que estaba haciendo la estufa, cómo haces vos familias, hogares felices, pero también el administrativo. Entonces, esto tiene que ser un cuento donde nosotros de una manera muy explícita, pero también pues como muy gráfica, pudiéramos que el otro reconociera desde su rol lo que puede hacer y aporta, porque ¿qué nos pasó al principio? Que cuando íbamos a la planta, las personas que nos ayudan a hacer posible todo el trabajo en la planta decían, ah, no, es que los que hacen familias y hogares felices son los promotores y los técnicos, porque lo Claro, llevan como son los que están de cara al consumidor. total. Entonces, por eso el trabajo tenía que ser, no, no, ve, es el que está en financiera, si hace bien su trabajo del pago a los proveedores, está haciendo posible también el propósito superior. Y asimismo tú que estás en la planta, porque si tú no haces bien tu trabajo, entonces generas garantías. Y al generar garantías, entonces no vas a tener una familia y un hogar feliz. Total. Entonces, todavía seguimos hablando de esto, todavía vamos llevando los ejemplos desde lo que cada uno de nosotros hacemos, en los diferentes espacios que tenemos también visitando las zonas o visitando los diferentes procesos o teniendo los espacios de entre amigos o en las comunicaciones, porque se vuelven vitales, pues vamos llevando esos ejemplos que permitan entender el propósito superior. Asimismo, desde las actividades que hacemos de calidad de vida o todas las actividades que hacemos de talento humano. Es el propósito siempre darlo desde el sentido. Hace 2 años nosotros hicimos un programa de liderazgo y el programa de liderazgo fue enfocado y esa fue la sombrilla. A hoy también tenemos otro programa y es desde el propósito superior y es, bueno, el propósito superior de hacer es familias, hogares felices, cómo mi propósito hace clic con esto, porque eso también debe ser un trabajo especial cuando nosotros estamos hablando de esa cohesión o ese sistema que permita desde las personas encontrarle sentido en lo que está trabajando. Entonces, ha sido pues como de todo este tiempo y aún lo hacemos, Cris, desde la inducción, en todos los espacios que tenemos de interacción con la gente. Digamos que ahorita hablabas que un proceso de transformación cultural lleva tiempo y eso pues yo creo que es una realidad. Incluso estamos hablando de seres humanos y elevar ese nivel de conciencia requiere esfuerzo, sacrificio, tiempo y bueno, mucha dedicación. En ese sentido, ACEP, digamos que tiene un hito ahí muy importante que me gustaría que nos cuentes y es el cambio de presidente. Y como Ujú. nosotros referenciamos tanto y decimos que la cultura es el reflejo de ese estilo de liderazgo, ¿cierto? Tiene mucho que ver. Me gustaría que nos cuentes cómo lo vivieron, si el cambio fue radical, si se conservaron algunas cosas del periodo de Cipriano, la llegada de Ujú. Santiago, qué pasa. Entonces, me gustaría que nos cuentes cómo ese proceso, cómo lo vivieron. Yo creo, Cris, que una estrategia que acompaña mucho la transformación cultural es precisamente hacer un muy buen proceso de gestión del cambio. Y la compañía ahí le apostó fuertemente en hacer una transición que permitiera que en ese paso que teníamos se pudiera hacer el duelo que fuera necesario, pero también verlo desde la capacidad de adaptación y flexibilidad que todos los seres humanos debemos tener frente a esas diferentes personas que nos pueden llegar en el entorno. Entonces, pues Santi ya llevaba en la compañía casi 2 años y medio como director comercial
y tenía pues un reconocimiento también muy importante al interior de la compañía. Y cuando pues llega él a tomar la gerencia de ASEP, se tiene un proceso, pues ahí como digo, desde los dos mundos, desde acá pues como hacer este duelo, pero también con todo el respeto y el amor, recibir a quien venía a ser parte de la compañía como un líder. Y, y Santiago es un hombre pues que en ese liderazgo refleja completamente lo que es las personas de ASEP y lo que somos cada uno de nosotros. Es un hombre súper cercano, es un ser humano que genera una capacidad de resiliencia, de positivismo, de energía, que hace que todos le creamos, pero es por la coherencia y la convicción que él tiene. Entonces fuimos pues haciendo paulatinamente este proceso de cambio, llenando pues de mucho como conocimiento a la gente de quién era Santi. Y a partir de eso ha sido un proceso muy fácil y de hecho muy bonito pues como para la organización. Claro que cuando uno está hablando pues como de estas transiciones hay cosas o rituales que se conservan poniéndole el sello a esa nueva gerencia que tenemos. Entonces, te hablaba, por ejemplo, que nosotros desde hace años teníamos unos espacios o tenemos unos espacios para reunirnos con las personas donde en su momento tenía un nombre, a hoy se llama Entre Amigos, a hoy tiene unas matices diferentes desde la forma como lo hacemos. Entonces, ahí el mensaje que quiero dejar es que sí hemos conservado rituales, otros son completamente nuevos, muchos son nuevos, pero haciéndolo de una manera muy cuidadosa, conservando esos pilares que nosotros tenemos desde la cultura. Entonces, tener a Santi como líder y que le crea tanto a este tema, porque cuando uno tiene gerentes que le creen a la cultura, que le creen a las personas, que le creen a la apuesta que debe tener la organización en lo que significa el talento humano, pues por eso se dan grandes resultados. Santiago es un aliado completamente del proceso de talento humano. Él conmigo tiene reuniones diarias, o sea, al final del día hacemos seguimiento de cómo está la gente, de qué necesitamos. Entonces es, digo yo, como el sponsor de talento humano y el hecho de tenerlo con nosotros trabajando tan cerca y que todo el equipo de gerencia le crea esta forma de trabajo, hace que precisamente se adopte muchísimo lo que es la cultura. Santi está en todos los espacios que tiene que ver con la gente. A Santi le llevamos un ritual nuevo que vamos a hacer y es el que crea las ideas y el que dice, Nati, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Entonces, un apasionado también de este tema y en ese proceso entonces que hemos vivido, que ya Santi lleva 1 año y 7 meses siendo el gerente de la compañía, hemos alcanzado pues también unos grandes resultados y más pues que le cogió un momento o le toca un momento tan especial como el que estamos viviendo ahorita todas las organizaciones, donde pues es el gran líder y el que nos lleva con toda la serenidad, pero la valentía y el orgullo, lo que nosotros en estos momentos estamos haciendo. Para ofrecer esa experiencia al consumidor, como tú lo decías, eso está linkeado, eso está conectado con esa experiencia del colaborador. Y yo creo que ustedes lo han hecho muy bien, como ese journey desde, mejor dicho, cómo se vive hacia adentro para que eso se ve reflejado hacia afuera. Me gustaría que de pronto nos cuentes a través de acciones o de momentos o de pensamientos o de reflexiones que los ha llevado a entender y definitivamente a trabajar en eso, en que primero trabajo hacia adentro para que eso se vea reflejado hacia afuera. Y aún más importante es la conexión de esas dos áreas, no es como un área por allá Ujú, trabajando consumidor y otra área trabajando el talento. Entonces me gustaría que nos ujú. hables un poco de eso. Bueno, entonces para empezar, pues tengo una gran experta y aliada en este tema que es Surley Marín. Entonces, Surley tiene una muy buena, excelente experiencia en lo que significa el consumidor. Y Sur entra al proceso de talento humano, donde a hoy su proceso se llama experiencia del empleado del consumidor y reputación.
Al tener como esta combinación, sobre todo pues como desde el entendimiento del consumidor, empezamos a adoptar muchos de los indicadores de hecho que se tienen para medir el consumidor. Entonces, cuando tú hablas del NPS, del CES, empezamos también a llevarlos al interior. Entonces, hoy estamos midiendo el NPS, estamos en un proceso también de medir el CES, y empezar como por este mundo es finalmente cuando nosotros tenemos claro también esos indicadores y empezamos a recoger la información de esa voz del consumidor y qué quería el consumidor de nosotros, empezamos a llevarlos a los diferentes procesos, sobre todo pues el proceso de servicio, el proceso comercial, el proceso de logística, quienes son los que tienen esa cercanía con el consumidor. Entonces, al tener estos indicadores, empezamos a entender, bueno, qué es lo que tenemos que desarrollar en el talento, qué es lo que tenemos que, no solo desde el ser, sino desde la parte técnica, tener que darle a nuestro consumidor para que ese NPS sea más alto y el C sea más bajo. Y empezamos a recoger toda esta información, todos estos diagnósticos y a crear todo el journey de cada uno de esos momentos, también entender qué debíamos cambiar en la selección, qué debíamos cambiar en la inducción, qué debíamos cambiar desde la misma presentación personal que debía llevar cada una de estas personas que tienen contacto con los consumidores, y no solo desde nuestros empleados, sino también desde los terceros que nos puedan brindar ese acompañamiento. Adicional a eso, empezamos a entender que es que los arquetipos no eran solo desde el consumidor, sino también desde el empleado. Y en esa diferencia, entonces, ¿cómo hacíamos para que en esos segmentos tuviéramos unas formaciones también a la medida? Y empezamos a acercarlos mucho más también a los indicadores para que ellos entendieran para qué era importante poder tener este cambio en la compañía de esa experiencia que estábamos teniendo. Entonces, tener al proceso consumidor en talento humano nos hace precisamente poder saber cómo pensar en los procesos, cómo los tengo que hacer, cómo pensar en las capacidades, cómo pensar en las personas y en la misma tecnología para facilitar que lo que acá adentro esté haciendo realmente lo pueda llevar a cada uno de esos consumidores que estamos teniendo. Hemos tenido, de hecho, unos espacios donde llevamos a los consumidores, donde los consumidores tienen interacciones con los empleados, para que puedan escuchar los que están sintiendo y sensibilizarlos frente al tema. Entonces, son diferentes momentos que hemos generado precisamente no como para entrar de una manera obligatoria, sino con sentido, y de esa forma entiendan por qué el saludo debe ser de tal forma, porque cuando yo esté teniendo el servicio técnico debo tener este tipo de lenguaje, y no es nada de robotizar o generar guiones, sino en generar, si mi propósito finalmente es poder trascender en esos consumidores, pues qué rico que cada una de las personas que tienen interacción con el consumidor pues lo sientan de parte de cada una de las personas que están trabajando a favor, pues como de ellos. Entonces, eso ha sido como lo que nosotros hemos venido desarrollando. Muy coherente y de verdad que ha sido un proceso muy, muy, muy interesante y nos consta. Para finalizar, quisiera que nos cuentes, llega el COVID, llega un tema que nadie estaba preparado, aquí nadie nos habían advertido, Nadie. nos cogió por sorpresa a todos, nos dio tres vueltas a todos en el buen sentido de la palabra porque nos pone en una dinámica diferente. Me gustaría que nos cuentes cómo lo han vivido, teniendo esa cultura sí que salen las cosas de, bueno, cómo está esa cultura para soportar una crisis o para, digamos que para desde lo bueno y lo malo. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco cómo, qué pasa con el COVID y cómo, qué acciones o qué buenas prácticas o qué les ha tocado vivir durante este proceso. Bueno, entonces, a ver, Cris, como lo dices, este proceso que hemos vivido todas las organizaciones, yo creo que ninguno teníamos mapeado nuestra matriz de riesgos, el que llegásemos a tener una situación donde nos aislaran y nos llevaran a reinventarnos de una manera tan rápida, pero que cuando uno hace el balance ahora de lo que ha pasado, pues también dice, ha dejado cosas muy chéveres, y que nos ha permitido también coger de la mano aquellas que nos hacen también ser muy fuertes.
el proceso de nosotros ha sido fundamentado en unos principios. Esos principios han sido el bienestar y la tranquilidad de nuestras personas, pensar en su salud física, pensar en su salud emocional, pensar en la salud financiera, fortalecernos en la cultura organizacional que tenemos, es decir, como les he hablado, en ese propósito y en esos valores. Importantísima la comunicación y la alineación con todos los grupos de interés, y hablo de todos los grupos de interés porque también fue un momento donde pensamos en los proveedores, donde pensamos en la comunidad, donde empezamos a movernos alrededor de todos esos grupos que teníamos y que nos necesitaban. ¿Eso qué implicó? Pues implicó también que nosotros nos volcáramos en ese entendimiento a repensarnos en muchas cosas y asimismo pues como en nuestras personas. Acatamos, obvio, pues las decisiones gubernamentales y dando claridad a todos los equipos de lo que íbamos a hacer, y sobre todo pues dándole como continuidad al negocio a partir de todo lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, cuando empezó todo el proceso bajo estos principios que te estoy relatando, empezamos a fortalecernos mucho de ese sentido de pertenencia, a no perder desde la comunicación la cercanía. Entonces, ¿qué va a pasar con los que nos vamos a quedar en casa? Entonces empezamos a tener los espacios con los líderes para que los líderes también fueran nuestro medio de comunicación hacia las personas. Empezamos a mandar videos del gerente, de los directores, de todos los que hacíamos parte de esas decisiones que estábamos tomando en la compañía para poder llegar a cada uno. Nos reinventó en los canales porque pues al tener las plantas, el medio que utilizábamos era mucho las carteleras, que es cuando los chicos salen del restaurante para verlo, pero empezamos a generar una transformación también para los chicos de la planta para pensar en el mundo digital. Entonces empezamos a comunicar muy fuertemente en cada momento, o sea, semanalmente, Cris, habían 2 o 3 comunicados, pero comunicados pues que sí les generara valor a las personas. Entonces eso que permitió que nos sintieran cercanos, que esa cercanía sí se viviera con ellos y con sus familias. Algo que nos ha hecho muy potentes y exitosos en estos momentos es que hemos venido, como siempre lo hemos hecho y como pilar, acercándonos cada vez más a la familia, porque la familia finalmente es la que fortalece también en ese núcleo la situación que se estaba viviendo. No dejamos de hacer formación, lo que hicimos fue de hecho estar cada vez más cerca, fortaleciendo en esas habilidades blandas como la resiliencia, como la inteligencia emocional, la salud mental, como todos hemos escuchado, pues ahorita sí que le estamos dando la importancia que se tiene. Entonces activamos una línea de salud por si teníamos preguntas sobre el COVID, activamos una línea de salud mental para que tanto los colaboradores como las familias pudieran comunicarse. Entonces fue en un momento muy rápido dar todas las respuestas y todas las herramientas que permitiera para las personas poder tener de primera mano información. Sacábamos comunicados como las preguntas más frecuentes. Te estás preguntando qué va a pasar contigo si vas a quedar en casa, te estás preguntando cómo vas a hacer para poder tener el teletrabajo, pues no el teletrabajo, sino el trabajo en casa, como le estamos llamando, y poder ser profe de tus hijos, porque todos estamos entendiendo esta dinámica que se está generando también. Entonces empezamos a generar como ese entendimiento, esa nueva realidad que se estaba dando, pero vuelvo y repito, siendo muy fuertes en esos principios de los cuales les estaba hablando. Eso que nos llevó, recibimos unos videos hermosos de la gente con sus familias dándonos las gracias, diciendo que gracias por pensar en el propósito de familias y hogares felices. Nosotros, dentro de todas estas decisiones que tomamos, pues tuvimos las personas como, o hemos tenido siempre las personas como gran prioridad. Entonces, el hecho de esa construcción de cultura que hemos venido teniendo y que cada una de nuestras acciones y rituales les siguiéramos con los hitos que son importantes para nosotros, la gente sentía en medio de la incertidumbre, no es que ASEP sigue vivo. Entonces nuestro mensaje es, no, acá seguimos vivos y acá seguimos fuertes y con todo el positivismo, y sí, están pasando muchas situaciones, pero nos vamos a cuidar, entonces mensajes de cuidarnos. Y empezamos con una campaña
que ha sido como nuestra sombrilla dentro del COVID, que se llama Yo elijo hacer. Y yo elijo hacer es a partir también de yo elijo mi cuidado, yo elijo informarme, yo elijo mi familia, yo elijo ser productivo, yo elijo el trabajo en casa, porque finalmente, como les he hablado, esto es de convicción y no de obligación. Y cuando uno utiliza palabras claves que permitan que se genere en cada uno de nosotros un cambio de pensamiento que lleve a un cambio de hábitos y en ese orden a comportamientos que se vuelvan de una manera más inconsciente, hace que esto genere pues más valor para cada uno de nosotros. Adicional a eso, Cris, no dejamos de hacer los rituales. Cambiamos la forma. La forma es que nosotros, entre amigos, lo hacíamos en un espacio grande que tenemos en Copacabana y conectábamos a todas las zonas. A hoy lo hacemos virtual. Entonces, no dejamos de tener los rituales que se volvieron parte importante de la vida de las personas. ¿Qué nos hizo cambiar? Fue simplemente en la forma que lo estamos haciendo. Entonces, nosotros hacemos también los cuviajeros. Los cuviajeros es que vamos, el equipo de gerencia, y visitamos las zonas, porque estamos en Cali, Bogotá, en Barranquilla, en Pereira, en diferentes lugares de Colombia, y llegábamos donde todo nuestro equipo, pues lo que hicimos en estos momentos fue hacerlo virtual, pero no dejamos de hacer todo lo que teníamos programado. Entonces, eso que permitía que el nivel de incertidumbre que podía existir en cada uno, de alguna otra forma, nosotros con los mensajes que llegábamos, les dábamos como más tranquilidad frente a lo que se vivía. Y vuelvo y repito, acá el líder se vuelve parte fundamental, entonces semanalmente reuniones con los líderes VN. Entonces, mi equipo de talento humano, yo también participo de los espacios, tenemos reuniones una vez a la semana con los diferentes líderes de las direcciones, y cuando hablo de líderes es aquellos líderes que están directamente con la parte operativa para que puedan aclarar lo que se vaya presentando. Entonces tenemos que mantener la información permanentemente, y el equipo de gerencia, pues cada uno de los directores también llevando los mensajes. Tenemos como equipo de gerencia 2 reuniones o 3 semanales para estar pues como en el día a día lo que vivimos. Entonces, Cris, pues como para resumirte todo esto, porque hemos hecho muchas cosas, es fortalecernos desde el propósito y los valores, y que esos rituales que nosotros tenemos nos sigan llenando de esa fuerza. Hoy tenemos el 94% de toda nuestra operación activa, desde las plantas, todos con la convicción y el amor. Cuando los llamamos a decirle, listo, ya nos aprobaron para empezar, la gente llegó a la empresa feliz, que no veían la hora de llegar, que gracias a CEP tuvimos nuestro proceso de adaptación también con los protocolos por todo lo que implicaba, y así lo hicimos con todos los grupos de interés. Y ahorita pues con todos los que estamos trabajando en casa, entender que es una experiencia diferente, entonces nos lleva a reinventarnos dentro de cada uno de los segmentos que tenemos en hacer. Ay, no, Nati, pues inspiración total, qué nota, me encanta. Hablas y uno, mejor dicho, completamente esa pasión la transmites y de verdad que inspiras con todo lo que cuentas. Cuando tuvimos la oportunidad de trabajar con ustedes en esas comprensiones y todo, definitivamente la gente lo lleva en el corazón. Como dices, esto es un proceso de no terminar, esto es un proceso de que llega un COVID y nos pone a actuar de forma diferente, pero cuando uno tiene sólida esa cultura, yo creo que los resultados van a ser pues van a ser mejores. Nati, demasiadas gracias. Sé que esto le va a servir a todos los que nos oyen, a todos los que nos siguen. Y de verdad que es un caso de una empresa que uno dice sí se puede, y de verdad sí, que si uno se compromete y lleva esto a la acción, puede ver los resultados. No sé si tienes algo más para decir, alguna recomendación, algo que le quieras decir a la comunidad de lo que te ha tocado vivir, algún consejo. Cris, no, pues a ustedes darle las gracias por regalarnos este espacio. No es una empresa perfecta, como les digo, hemos aprendido, hemos ensayado y nos ha ido bien, y en otras las hemos reinventado, pero para finalizar, acá la clave es el poder de las conversaciones, es decir, estar muy cerca de la gente, escuchar, censar, mantener como ese pulso de lo que viene sucediendo, y pegarse en mucho de lo que los hace ser tan potentes y diferentes, porque como lo dije al inicio,
el producto lo puede hacer cualquiera, pero la cultura es la que nos hace salir adelante y más en momentos como estos. No dejen de pensar en fortalecer el liderazgo, no dejen de pensar en esos rituales, en hacer cosas diferentes, que la gente la siente y vibre con ella, porque eso es lo que nosotros hemos encontrado que hace que ese sentido de pertenencia y el corazón de nosotros sea verde. Mm. Así que muchas gracias a todos y bienvenidos pues también los que quieran saber mucho más de lo que nosotros hacemos en ACEP.